hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, pues básicamente pareciera como que si los primeros 10 capítulos son puras discusiones, y sí lo son. Es que Jesús defendiendo, haciendo una apología de su deidad, de quién es Él, y el sistema religioso oponiéndosele y diciéndole: eres un simple hombre. Pero entonces ahora Él nos habla y nos va revelando a través de su palabra cómo es Dios y cómo su palabra va alimentando, va llamándonos a nosotros. Y ahora que entramos al capítulo 10, este es un espacio muy importante, porque aquí van a venir dos de los yo soy que Jesús dice de sí mismo. Recuerda, Él dice anteriormente: yo soy la luz del mundo. Pero ahora empezamos con esto diciendo: yo soy la puerta. Es lo primero que va a decir ahí, y avanza a otro de los yo soy. Y pues básicamente hoy estamos hablando de Jesús como pastor y sus ovejas. Él insiste que tiene ovejas del redil israelita, pero también ovejas de otro redil, que estamos todos nosotros ahí. Entramos ahí y Él nos ministra a través de estas palabras llenas de verdad para nosotros. Señor, yo te doy gracias una vez más por este tiempo que nos permites adorarte y exaltarte, y por este espacio, Señor, para estudiar tu palabra. Que tu unción, que tu Espíritu Santo venga y hable a nosotros y produzca el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que nos guíe tu palabra a las buenas obras, que nos guíe a una vida llena de propósito, una vida llena de fruto que te glorifique a ti, que tú lo puedas arrancar de nosotros, porque es fruto maduro, madurado en los procesos, madurado, Señor, en la confianza, en medio de pruebas y dificultades. Eso es lo que deseamos, Señor. Habla también para que tu palabra siga produciendo eso en nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces este capítulo 10 enfatiza en ovejas, pastores, corrales. Una vez que los lees, obviamente son ejemplos muy distantes a nuestra vida moderna, industrial, de internet. Y hoy en día, ya acá, cuando vas a un lugar donde hay ovejas y corrales, sientes como que llegaste a un zoológico, ¿verdad? Ya eso no se ve tan seguido, a menos que vivas en un ranchito o cerca de un ranchito y te toque ver ese tipo de cosas. Pero cada vez para nosotros es más lejano estas figuras. Sin embargo, la Biblia está llena de estas figuras, porque era el ambiente donde vivían, un ambiente rural, un ambiente antiguo, donde utilizaban mucho de los animales del campo, no nada más para sustentarse, comer, sino también para ofrecer sacrificios. Y ahora es lo que hace Jesús. En Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo, en esta misma figura, y a lo largo de toda la Biblia, pero yo estoy escogiendo este pasaje, nos dice y nos habla cómo la iglesia somos un rebaño también. Somos ovejas, y aunque las ovejas no son animales, nos gustaría que nos dijeran: somos leones. No, hombre, olvídate, ¿verdad? Somos acá rinocerontes. Bueno, sería un poquito más glorioso el título, pero ovejas es un título un poco, como que si lo ves bien, no está tan padre. Sin embargo, es una figura de la iglesia, de su pueblo, y de cómo tenemos características similares a las ovejas, que aquí van a ser recordadas por medio de Jesús. Y Jesús hablando y diciendo: yo soy el pastor. Pero bueno, Pablo dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios tiene que ser pastoreada, dice, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces Jesús usa todo este simbolismo para hacernos ver y entender lo que quiere de nosotros y lo que requiere también de nosotros, lo que quiere para nosotros y lo que requiere de nosotros. Entonces empezamos leyendo versículo 1 del capítulo 10, donde empezamos viendo que uno de los yo soy es eso precisamente: yo soy la puerta. Dice: les digo la verdad. Paréntesis, todavía ni empiezo a leer y ya les tengo que hacer paréntesis, ¿verdad?
Pero esto es la continuidad del capítulo 9. A mediación del capítulo surge otra escena de meses después, pero aquí es la continuación de la situación del ciego mendigo que sana, y ahora él da un testimonio. Pero aquí es esa misma discusión. Bueno, les dice: la verdad les digo, el que trepa por la pared del redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Esto es hermoso, porque a ti te llamó por tu nombre. No somos producción masiva de una línea, sí, como maquiladora. No, Él llama a cada uno por su nombre y lo conoce, incluido tú. Dice: y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. No seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Entonces, bueno, en este pasaje Jesús cambia un poquito el enfoque de la discusión con los fariseos por el tema del ciego que ha sido sanado, y se enfoca en lo que significa pastorear, en lo que significa el énfasis de que Él es realmente nuestro pastor. Para la mente judía, el tema pastor era un tema muy familiar, porque es una de las figuras, por ejemplo, que usa Isaías, que usa Jeremías, cuando habla del rebaño de Israel como las ovejas de Dios, como el pueblo de Dios, y de los profetas, los sacerdotes, aún los líderes políticos, los reyes, eran mencionados en algunas porciones de la Biblia como los pastores de la nación. Son figuras que hablan de aquellos que tienen un liderazgo. Cuando entramos al Nuevo Testamento, Apocalipsis mismo dice que ahora somos un reino de sacerdotes. O sea, cuando hablamos de lo que Jesús hace en el Nuevo Testamento, ya no es tanto un énfasis en un liderazgo o en alguien que solamente tiene la unción, como en los tiempos de los jueces o de los profetas, que venía la unción sobre uno de ellos y ellos eran quienes pastoreaban como caudillos, guiaban a Israel, eran los profetas del tiempo. No así en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento todos ahora nos convertimos en personas que tenemos una relación directa con Dios, tenemos una relación personal con Él, y por lo tanto esta cualidad pastoral viene sobre cada uno de nosotros. De cierta forma, tú pastoreas, aunque tú no tengas a nadie, seas soltero, no estés casado. Hay áreas de tu vida que es importante que tú entiendes, tienes que entender que las tienes que gestionar, que las tienes que cuidar bien, pastorear bien. No se diga cuando ya tienes una familia, cuando tienes una responsabilidad, en el trabajo tienes gente bajo ti, en el ministerio, en algún liderazgo, lo que sea. Hay un aspecto pastoral que ellos conectaban muy bien, porque habla, o para ellos habla de ese liderazgo, el cual se genera de parte de cada uno de nosotros, y nos hace ver esta figura muy bonita, por cierto, de cómo el pastor va delante de sus ovejas y el pastor va hablando con ellas. Yo no sé si yo tengo un amigo ganadero en Monterrey, él es de Allende, y ellos pastorean, no sé cómo le llaman técnicamente, pero hacen cuadros de hectáreas y van llevando al ganado por diferentes cuadros. Y en una ocasión me tocó escuchar cuando él se acerca al corral donde están todas y empieza a hacer un sonido con su boca. No lo voy a hacer aquí porque no me va a salir, pero empieza a hacer un sonido y todo el ganado, es impresionante, empieza a escucharlo y empieza a venir. Y eso es una figura, porque eso es lo que hacían los pastores. Sacaban a sus ovejas, como que eran puestas en rediles durante las noches, que eran de piedra normalmente, y había una sola puerta, pero eran varias
varios rebaños de ovejas que eran puestos ahí, 3, 4, 5 pastores ponían sus ovejas y en la mañana llegaba cada uno de ellos y empezaba con las suyas, y algunas hasta tenían nombre: Lupita, Ricardo, Juan, Pedro, y ahí venían, y ellas, y se iban dividiendo las ovejas y se las sacaba, y tenían su rebaño porque conocían la voz de su pastor. Yo no sé si sabes eso, pero los vaqueros en los tiempos antiguos, cuando transportaban, hoy ya usan camiones y ahí llevan al pobre ganado para arriba y para abajo, pero en los tiempos antiguos, para que el ganado estuviera tranquilo, les cantan en las noches, y los vaqueros están sobre sus caballos ahí cantando y cantando, y eso le traía paz al ganado y les traía quietud para que pudieran descansar y al siguiente día seguir la jornada hacia donde los iban a llevar. Salmo 103 dice: sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos que recordar eso de vez en cuando. Pueblo suyo somos, ¿y qué dice? Ovejas de su prado. ¿Sí? Somos ovejas de su prado, no chivas locas. Hay una gran diferencia entre ser oveja y ser cabrito. Si bien los dos son animales limpios de acuerdo al Antiguo Testamento y los dos se pueden ingerir, la Biblia nos dice que en los tiempos finales vendrán los ángeles y separarán las ovejas de los cabritos. ¿Por qué? Porque entendemos, según esta palabra y según lo que la Biblia nos dice, que Él nos compara con ovejas. ¿Quiénes son esos? Aquellos que vamos a ver, Él los escogió para sí, y eso nos permite a nosotros ser parte de su pueblo. Entonces el rebaño de repente era asaltado, voy a hacer una redundancia aquí, por salteadores. ¿Quiénes eran estas personas que querían robar? Y ellos no entraban por la puerta. Dice que había un portero, una persona que posiblemente estaba ahí, no reconocía al pastor. Entonces, ¿qué hacían? Se brincaban. Y Jesús está haciendo referencia aquí muy posiblemente al sistema religioso que estaba sobre Israel, que había robado el corazón de la gente. Si bien Israel, después del cautiverio, por fin se sacaron los baales de la boca, del corazón y de la mente. Por fin, después del cautiverio, de ese momento de meterlos en un horno, en el calor del horno, y por fin Dios logra sacar esa parte idolátrica de Israel, de los baales. Pero en los años posteriores al cautiverio, si bien se centran mucho en la palabra, hacen de su sistema religioso un ídolo. Y entonces el sistema religioso se convierte en esos salteadores que robaban el corazón de la gente para llevarlos a vivir una vida por obras. Y tú tienes que entender algo: los sistemas religiosos para nuestro corazón humano siempre son muy atractivos, porque el sistema religioso nos pone a nosotros como la figura espiritual prominente y no a Dios. Lo que nosotros entendemos por lo que la palabra hace en nuestras vidas es de pura gracia. Y este es un tema que Jesús va a desarrollar aquí en este capítulo. Cuando hablamos de pura gracia, es que tú no tienes nada que ver, nada, absolutamente nada que ver con tu eternidad. Él es el que tiene todo que ver en nuestra espiritualidad para que tengamos eternidad. Sin embargo, los sistemas religiosos siempre son muy atractivos. ¿Por qué? Porque nos pone a nosotros en una posición de: es que he sido bueno, es que yo junté esto, yo hice aquello, este es mi fruto, mira lo que yo ofrezco, yo mis dones, mis talentos, oh, alábenme. Que por cierto, esa fue la mentira que le vendió Satanás a Eva. Se la compró, se la compartió su esposo y nos la pasaron a todos nosotros. Una mentira de que no necesitas a Dios. No te preocupes, Eva, le dijo la serpiente, no vas a morir. ¿Qué significa eso? Que tú puedes decidir, tú eres como se dice, ¿verdad? Ahora, tú construyes tu destino,
tú eres el capitán de tu propio barco. Tus decisiones serán lo que marquen la preeminencia de tu futuro. ¿Se acuerdan en las caricaturas, aquellos que son de más años, de antes, de Batman y Robin, que decían pamplinas? Pues les recuerdo algo: todas esas ideas son pamplinas. Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. Ahora fíjate bien cómo Jesús va desarrollando esto. Como la gente no entendía lo que Jesús hablaba, entonces él a la ilustración le pone una aplicación. Versículo 7 en delante dice: los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio una explicación. Les dijo la explicación, y aquí empieza Jesús: les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Él es tanto la puerta como el pastor. Él es tanto el que nos guía como el que nos da la entrada. Las dos cosas. Jesús: todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, hablando, ya te decía, del sistema religioso y del mismo diablo, que hoy en día, si bien no a veces con sistemas religiosos, aunque sí muchas veces en esta cuestión de obras que todos traemos tan arraigados en nosotros mismos. O sea, hacer cosas para que Dios nos ame, hacer cosas para que Dios nos quiera, hacer cosas para que no envíe su maldición sobre nosotros, para que no esté enojado con nosotros. Todas esas ideas son o provienen de un sistema religioso de obras que traemos metido hasta los huesos, y ha sido corregido y aumentado aún por el sistema religioso mexicano, que es impresionante en cuanto a obras, ¿verdad? Pero entonces aquí Jesús dice que esos son ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Aquí está el segundo. Bueno, aquí está el tercer yo soy. Yo soy la puerta. Dice: los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. ¿A qué se refiere Jesús con que entrarán? Es el ejemplo de las ovejas. Entrarán y saldrán y hallarán pastos. ¿Sí? Hablando de Jesús. Y luego aquí viene este versículo famoso, Juan 10:10: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Lo conocemos este versículo tradicionalmente: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el verdadero pastor, o sea, que es Jesús, vino a dar su vida por las ovejas. Pero los falsos pastores toman ventajas de las ovejas a través de los sistemas religiosos. Detrás de los falsos pastores está el ladrón. Y detrás de los sistemas religiosos que propone el mundo para ponernos a nosotros como seres espirituales que no necesitan de Dios, lo que está detrás de esa mentira es la figura del ladrón, que es Satanás. Entonces no hay nada bueno en Satanás. Él es un asesino y un mentiroso. Lo leímos en el capítulo 8 desde el principio. Entonces, haciendo un recuento de los adjetivos con que Jesús confronta al sistema religioso, recuerda que en alguna ocasión en Lucas, por ejemplo, le dice que son unos codiciosos, que se aprovechan de las viudas. Marcos capítulo 12: el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones. Mateo 21. Nos dicen en otras porciones, como Juan capítulo 11, que tenían mentes malvadas, que había odio, que había envidia. En algunas otras de las confrontaciones les dice sepulcros blanqueados, nido de víboras. O sea, Jesús era muy claro y muy directo para hacernos ver que no hay nada bueno en los sistemas religiosos. Él nos llama a que sea Él nuestro pastor y nosotros seamos sus ovejas y escuchemos su voz. Entonces aquí entramos en el versículo 11, en el cuarto yo soy, y empieza ese versículo diciendo: yo soy el buen pastor. ¿Sí? El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo, ¿quién es ese? El asalariado. Sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca
el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por dinero y en realidad no le importan las ovejas. Aquí él está hablando de él mismo, ¿sí? Si bien muchas veces usamos esta aplicación para hablar de los pastores actuales, en realidad Jesús está hablando de él. En realidad está diciendo: yo soy el buen pastor, y todo el que no es de los míos va a ser un asalariado, va a ser alguien que no le importe mi obra, mi redil. Más adelante en Hechos, lo leímos ahorita 20, cuando Pablo llama a los pastores de Éfeso, les dice: recuerden que Dios les ha puesto a ustedes como pastores. Y cuando Pedro el apóstol en su carta aborda este tema, dice: pastoreen la grey de Dios, no así como a latigazos y a una voluntad firme, sino por medio del Espíritu Santo, por medio de su obra. Es Dios quien hace la obra. No se pastorea a la fuerza, porque no es el estilo de nuestro Dios. Si alguien va a pastorear a la fuerza, será Dios mismo, metiendo a su gente, a sus hijos, a sus ovejas en sus procesos. ¿Ok? Lo hará Él. Pero bueno, en el Antiguo Testamento la costumbre es que las ovejas morían por los pastores, pero en el Nuevo Testamento nuestro pastor muere por las ovejas. Jesús vino, murió por nosotros y nos hizo ahora su rebaño. Ningún hombre en realidad puede hacer la labor de Jesús, ¿sí? Ninguno. Él es el buen pastor y Él nos guía a escucharlo a Él. Eclesiastés 12:11, me encanta esta porción porque dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Aquí viene: dadas por un pastor con P mayúscula. O sea, es Él quien hace la obra. Entonces hay un énfasis en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su muerte sacrificial. La palabra nos enseña que muere por Israel, pero también muere por todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces entendemos que su sangre es suficiente para la salvación de todo el mundo. Así como tú lo escuchas, su sangre es suficiente para la salvación de todo el mundo, pero solamente es eficiente para los que creen en Él. Son cosas muy diferentes. Capacidad Él tiene de salvar a todos, pero Él solo salva a los que creen en Él. Ahora, a lo largo de la Biblia, yo te decía, el pueblo de Dios es comparado con ovejas, y esto es una buena comparación porque, por ejemplo, las ovejas son animales limpios, ¿sí? Animales, esto viene desde los tiempos antiguos, donde Dios hace una distinción con Noé de cuáles son los animales limpios o puros o los animales impuros. Los puros son aquellos que se pueden ofrecer a Dios y pueden ser también de alimento. Los impuros no son para eso, tienen otro propósito. Y las ovejas son parte de esa categoría. Otra característica de las ovejas es que son animales indefensos. Tienen la necesidad del cuidado de un pastor. Cuando las ovejas están en los prados, si no están escuchando a su pastor o si no sienten que su pastor está cerca, yo no sé si tú sabes eso, pero como animales se estresan, entran en un estrés. Fíjate bien, eso es una característica según de las ovejas. Ahí el Salmo 23 sería una buena referencia. Y otra característica de las ovejas, muy parecida a los hijos de Dios, a la iglesia, a nosotros, es esta tendencia a vagar. Una oveja, por eso el pastor traía un cayado, porque normalmente las ovejas lo van siguiendo, pero no faltaba la oveja loca que se iba y entonces la tenía que traer. ¿Si has visto esos videitos que salen ahí que está una oveja en un agujero y ahí va el pastor o la persona lo saca y sale corriendo para caer otra vez a otro agujero? Y esas son características nuestras. Tenemos una tendencia a vagar y necesitamos continuamente ser sensibles al Espíritu Santo para volver al redil, para volver al rebaño, ¿sí? Bueno, número 3, Él conoce a sus ovejas. Versículo 14 y 15 dice: yo soy el buen pastor.
conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Fíjate bien, Jesús empieza a partir de aquí a ser un poquito más incisivo, más profundo en su mensaje de elección. Y dice: yo conozco a mis ovejas y ellas conocen mi voz. Esta es una de las figuras que cuando la Biblia usa el término conocer, no habla en términos intelectuales, habla en término íntimo y personal. Es conocer a Dios de una forma íntima, una relación. Lo decimos, no es una religión esto, es una relación, pero es que de verdad debe de ser una relación. No podemos conocerlo de lejos, no podemos conocerlo solamente intelectualmente. Como una persona me dijo una vez: usted dígame qué es lo que tengo que hacer para ser lo que ustedes son. Bueno, yo le dije: pero lo que va a surgir del corazón, eso lo tiene que confirmar el Espíritu. Debe de ser una obra de Dios. Por eso para la iglesia, para las ovejas, es muy importante familiarizarse con su voz, con su presencia. Es muy importante a través, cuando hablamos de comunión, no solo desarrollar un aspecto intelectual de que conoces las lecciones, las doctrinas, las posturas, la teología, los atributos, la historia. Es bueno esa parte, pero estamos hablando de otros aspectos espirituales que tienen que ver, por ejemplo, con desarrollar discernimiento espiritual, desarrollar una afinidad por su presencia y una afinidad también para decir: oye, fui a este lugar y todo estuvo muy ordenado, muy bonito, pero Dios no estaba ahí. Si estamos entendiendo, cuando nos hacemos familiares a eso se refiere con su voz. Pero para que eso suceda necesitamos aprender a ministrarlo a Él. Su voz, su presencia, sus confirmaciones, su palabra, no solo leída, sino guiada por el Espíritu Santo, son aspectos de lo que significa escuchar su voz. Por eso, ¿por qué hay tanta gente dentro de las iglesias que toma tan terribles decisiones? Porque conocen de forma intelectual al Señor, porque no han aprendido a saborear su presencia, no han aprendido a estar a sus pies. ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a Marta de María? Ella escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es eso? Aprender a contemplarlo. Pero eso es un ejercicio, yo lo he estado compartiendo los domingos, intencional, místico, que nosotros efectuamos cuando tenemos una relación con el Señor. ¿Cómo? A través de adoración, a través de cantos, a través de movimientos, a través de nuestras manos, a través de orar en el Espíritu, a través de postrarnos, a través de las lágrimas. Todo eso nos va familiarizando con la voz del Espíritu, para que cuando Él hable entendamos cuándo es nuestro pastor y cuándo es un salteador, cuándo es la voz del Espíritu, cuándo es la voz mentirosa del enemigo. Dice la palabra que en los finales tiempos, en los últimos tiempos, aún algunos de los escogidos serán engañados. Porque, ¿a qué se refiere con esa palabra Jesús? Posiblemente a gente que se desfamiliarizó con su presencia y se dejó ir por los dones, los talentos, las maravillas que hacían algunos, pero Dios no estaba detrás. Y entonces es por eso este mensaje de yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y Jesús lo compara tan íntimamente como el Padre me conoce a mí y yo al Padre. Es como Él quiere que tú y yo lo conozcamos a Él. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, como iglesia, cuando entramos en estas prácticas de adorarle, ¿sí? Yo ahorita llegué igual que ustedes, distraído, no me podía concentrar, estaba pensando en cosas, en detalles, en rollos, pero después fue como que el Señor nos envolvió
porque es una práctica que necesitamos cada uno de nosotros desarrollar, a escuchar su voz. Amén. En el versículo 16 ahora habla de que él tiene ovejas de otro redil. Además tengo otras ovejas que no están en este redil y también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿De quién habla? Obviamente los gentiles. El ministerio de Jesús comienza con el pacto de Israel, ¿sí? Cuando está con la mujer sirofenicia, le dice: es que Dios me llamó primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero había gentiles ya en los tiempos de Jesús que lo veían y decían: yo necesito lo que él tiene. Y Jesús le sanó el demonio a su hija, sanó a otros, a hijos de funcionarios, a gente gentil. Lo hizo porque era una figura profética de lo que sería su ministerio. Obviamente cuando él llega también al templo dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos o para las naciones. La palabra naciones o pueblos es la palabra etnia, una palabra muy importante en el Nuevo Testamento, porque habla no de una región geopolítica, sino de grupos de personas. México tiene más de 200 etnias, ¿sí? Es una región geopolítica, pero tiene una cantidad muy rica de grupos de personas, y él de todos esos grupos tiene gente para él, tiene a sus ovejas que van a escuchar su voz. Efesios 2:13 en ese sentido dice: pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido acercados por la sangre de Cristo. Amén. Entonces y dice que aquí todos quedarán bajo un solo rebaño y un solo pastor. Ese rebaño Jesús más adelante le llamaría la iglesia, donde él es el pastor, ¿sí? O sea, el pastor de esta iglesia no es Alan, es Cristo, ¿sí? Yo soy un mero mayordomo, un mero ranchero, ¿sí? Que ayuda, pero él es el pastor, él es el líder, a él lo estás siguiendo, de él estás escuchando, él está guiando tu corazón. ¿Estamos entendiendo? Esto es muy importante también. Y ese es un mensaje consistente a lo largo de toda la escritura. Entonces, el buen pastor toma su vida, da su vida, pero la vuelve a tomar. Esta es una figura de la resurrección. Leo nada más unos cuantos versículos aquí. A partir del 17 dice: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Esto es una figura ya que hablaba el Señor Jesucristo acerca de la resurrección. Y hay porciones donde dice que el Padre lo dio y el Padre lo resucitó. Pero aquí Jesús dice: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Por qué? Porque el Padre y Jesús trabajan en conjunto, son uno, ¿ok? Por ejemplo, Hebreos, hay muchos, Hechos 2, Hebreos 13:20, anoté esta, dice: y el Dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas. Ok, entonces el Padre ahora es el pastor y él resucita a Jesús. ¿Se contradice con lo que Jesús dice? No, porque son la misma persona. Y por último, Jesús dice ahora a través del versículo 25 en adelante, dice: yo soy el Hijo de Dios. Este último evento, a partir del versículo viene siendo el 22 en adelante, donde están en la fiesta de la dedicación, que la NTV que estamos leyendo sí usa el nombre de la fiesta, que es el Hanukkah. Sucede más o menos unos 2 meses y medio, 3 meses después del evento que acabamos de terminar, ¿sí? Más o menos ese es el tiempo. Déjame leerlo y te explico un poquito de esto. Dice: ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó: yo ya les dije, lo que pasa es que ustedes no me creen. Jesús fue claro, él ya lo había dicho, pero no le creían. La prueba
es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Y como que retoma un poquito el tema de las ovejas para esto, aunque es tiempo diferente. Entonces Jesús les explica a las personas que son religiosos, que lo abordan, que no entendían sus palabras porque no eran sus ovejas. El que no es oveja nunca va a entender. El que no es oveja puede hacer todas las cosas, pero en su corazón no va a entender. Y el que sí es oveja, aunque se caiga y se vaya a un hoyo, y entiende y vuelve, porque es oveja. Me explico, vuelve al rebaño, vuelve al redil. Otra vez Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre, y el Padre y yo somos uno. ¡Wow! ¡Qué palabra de Jesús! Y bueno, obviamente, déjame te explico primero un poquito. El tiempo del Hanukkah, o la fiesta de la dedicación, o la fiesta de las luces, era en diciembre. Los judíos la celebran cuando nosotros celebramos la Navidad. De hecho, la Navidad tiene figuras, las luces son figuras del Hanukkah. Pero el Hanukkah era la celebración de la dedicación del segundo templo. El segundo templo, en el año 168, quiere ser destruido por un famoso que se llamaba Antíoco Epífanes. Y él, en su horror por los judíos y en querer destruirlos, sacrifica un cerdo en el altar, en el lugar santísimo. Ellos eso lo ven como tiene un término que usa la Biblia en cuanto a ese momento tan profano para ellos. Entonces los macabeos, que hay un libro apócrifo, pero es histórico, léelo como un libro histórico, no lo leas como esta es la palabra de Dios. Pero nos muestra la historia de los macabeos, que hicieron la resistencia a esta porción del ejército romano, y cuenta la historia que tenían una sola lámpara, y esa lámpara duró milagrosamente 7 días para poder resistir, hacer resistencia de que pudieran entrar ellos. Y por eso los judíos celebraban 7 días la fiesta de la dedicación, y cada día iban prendiendo una lámpara y otra lámpara y otra lámpara, pero significaba esa parte, que estaban escondidos resistiendo a los romanos. Esta es la guerra de los macabeos. Y ahí es cuando Jesús está hablando todo esto. Ahora, obviamente lo que acabamos de leer pues es un misterio. Dios sabe quiénes son sus ovejas, y sus ovejas oirán su voz y responderán. Obviamente el pecador, cuando escucha el evangelio, cuando yo escuché la palabra, más o menos empezamos a ir a la iglesia cuando yo tenía como unos 8 o 9 años. Mis padres se acababan de tener un encuentro con el Señor, o un reencuentro con Él, no sé cómo decirlo. Pero yo les he platicado, hasta que yo cumplí 16 años, yo no oía. Pero un día, en un lugar, escuché la palabra. Y el pastor que estaba predicando, él decía en la historia de Pedro, cuando camina sobre las aguas, se está hundiendo, y Pedro empieza a gritar: sálvame. Y ese grito que hizo ese pastor ese día abrió mi oído. Y yo dije: yo soy ese. Yo me estoy ahogando, yo necesito que Él me salve. Es increíble. Pero cuando nosotros, así como yo te lo explico aquí, el pecador solo escucha que Cristo murió por sus pecados para darle vida eterna al confiar en Él, pero el resto, o lo que sucede alrededor, o lo que sucede en lo espiritual, es un misterio de la obra divina. Dios nos salva y nos hace parte del cuerpo de Cristo, y nos hace parte de su rebaño. Mucho después es que aprendemos de elección. Y tú dirás: ¿cómo es ese término de elección? O sea, que Dios nos eligió. Sí, ¿y qué pasa con todos aquellos que no elige? No sé. Tengo límites en mi mente. Pero fíjate cómo lo dice Efesios 1:4: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo.
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea, hello, no es porque tú hiciste una oración, con todo respeto. No es porque tú dijiste, voy a ir a la iglesia. No es porque a mí se me abrió el oído y dije, yo soy el que se está ahogando. Todo eso en términos humanos se conjuga en el balance de lo que se le llama soberanía de Dios y responsabilidad humana. ¿Cómo actúan de una manera tan sincronizada y tan balanceada? No lo sé. ¿Has escuchado a pastores decir no lo sé? Aquí hay uno. Tengo límites, no sé, pero es así. Por eso Jesús lo dice tan fuertemente, lo declara: sus ovejas están seguras en su mano y nunca perecerán. O sea, déjame leer de nuevo este pasaje, por si tú crees que eres cristiano porque hiciste una oración de fe. Con todo respeto, de nuevo, sí tiene algo que ver, pero como un 0%. Y para ser exagerado, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Oiga, hermano, ¿y qué de aquellos que se apartan del Señor? ¿Y qué de aquellos que van a apostatar? Otra vez, no lo sé. Pero aquí dice que sus ovejas nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. O sea, Jesús está diciendo, mi Padre y yo las tenemos de la mano. Entonces, por eso cuando entramos en todos estos términos, oiga, pastor, ¿y la salvación se pierde o no se pierde? No sé. Yo lo que sé es que Dios no va a perder a ninguno de sus hijos y a ninguna de sus ovejas. Eso es lo que sí sé. Del punto de vista humano al punto de vista celestial, no sé. Pero del punto de vista celestial al punto de vista humano, nadie le va a arrebatar a Dios sus ovejas, porque Él es más poderoso que todos. ¿Sí estamos entendiendo? En el capítulo 6:39 Jesús lo dijo así: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Más adelante en el capítulo 18 versículo 9 dice: así se cumplía la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Y ahí estabas incluido tú. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que este es un aspecto misterioso, soberano, providencial en cómo Dios, o sea, Dios, porque hay porciones bíblicas donde el Padre nos escogió, donde el Hijo nos tiene en su mano y donde el Espíritu Santo pone su convicción. Por eso te digo, este es un aspecto misterioso, soberano, providencial de cómo Dios nos atrae hacia Él. Sin embargo, tú tienes que entender algo: esto va balanceadamente y bíblicamente totalmente de la mano con nuestra responsabilidad humana. O sea, yo no puedo decir como cristiano, pues Dios ya me escogió, soy su oveja, hago lo que quiero. No, porque entonces estoy expresando que no soy oveja, porque sus ovejas escuchan su voz y le siguen, porque ese es el deseo, porque saben quién es su pastor. Me van siguiendo. O sea, esos argumentos son muy débiles, muy débiles, porque habla de alguien que no habla de relación, habla de conocimiento. Bueno, podemos adorar un poquito a Cristo. No es Él hermoso, no es Él nuestro verdadero pastor, que guía nuestras vidas para amarlo a Él, para decirle: eres hermoso, eres bello. Me encanta esto. Dame a Cristo, Padre, dame a Cristo.
Danos de ti, Señor. Señor, por eso lo decía yo ahorita en el tiempo cuando orábamos. No te merezco, pero aún así me escogiste. Nos escogiste, dice Efesios, dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de ti. Oh Dios, qué hermosa ha sido tu obra, incomprensible, pero soberana, real, verdadera. Gracias que nos tienes de tu mano y no nos vas a soltar. No nos vas a dejar ir demasiado lejos. Aún si hubiera alguna de tus ovejas que se ha apartado del rebaño, no la vas a dejar ir demasiado lejos. La vas a atraer a ti, porque tú eres ese hermoso pastor que nos guarda, que nos cuida. Adóralo un momento, dile: te amo, eres hermoso. No necesito nada más. Tú eres hermoso, eres mi todo, y no quiero a nadie más. No necesito nada más. Tú eres mi todo, eres mi todo, y no quiero a nadie más. No necesito nada más. Levanta tus manos, adóralo. Ministralo, ministralo, ministralo. Dios. Vamos. Tú eres mi todo, Dios. Tú eres mi todo, Dios. Tú eres mi todo. Eres mi todo. Y no quiero a nadie más, Señor. No necesito nada más. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Eres mi todo. Eres mi todo. Tú eres mi todo, Dios. Eres mi todo. Eres mi todo. Oh, se trata de ti, Señor. Se trata de ti, Señor. Tú eres nuestro todo. Eres nuestro anhelo, nuestro deseo. Oh, te exaltamos. Y dame a Cristo, solo a Cristo, y dejo todo por Él, dejo todo por Él, y dame a Cristo, y solo a Cristo, yo dejo todo por Él, que dejo todo por Él. Eres hermoso, tú eres nuestro todo, eres todo lo que queremos. Tú eres mi todo, tú eres mi todo, eres mi todo, eres hermoso, hermoso. Tú eres mi todo, eres mi todo, eres mi todo, eres mi todo, eres mi todo. Oh, gracias, gracias. No lo merecía, pero me salvaste. Oh, gracias, gracias. Cuán hermoso eres,
eres hermoso, eres hermoso, eres hermoso, el más hermoso. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Y todo viene de ti y todo vuelve a ti. Y toda la gloria es tuya, Dios, es tuya, Dios. Y toda la gloria es tuya, Dios, es tuya, Dios. Y toda la gloria es tuya, Dios, es tuya, Dios. Y toda la gloria es tuya, Dios, toda la gloria. Y toda la gloria es tuya, Dios, es tuya, Dios. Y toda la gloria es tuya, Dios, es tuya, Dios. Y toda la gloria es tuya, Dios, es tuya, Dios. Y toda la gloria, porque digno eres tú, Señor, porque digno eres tú. Todo fue hecho. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Tú mereces gloria, porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Y toda la gloria es tuya. Se escuche nuestra voz, iglesia, levanta tu voz. Toda la gloria es tuya, Dios, es tuya, Dios. Y toda la gloria es tuya, Dios. Y toda la gloria, todo es para ti, todo es para ti, Señor.